Bueno, hace algunos meses, o años, no sé, meses, hice la reseña de este libro, El General Disidente. Bien, es sobre Gustavo Lee. Está escrito o compuesto por Florencia Varas, quien le hizo una entrevista al General Lee, a Gustavo Lee. Él es el general, era el general de la Fuerza Aérea durante la primera parte del gobierno militar, hasta que fue reemplazado por el general Fernando Matei. Entonces él, Gustavo Lee, había indicado que Matei había sido una especie de persona que nunca se había expresado ni a favor ni en contra, y que lo encontraba bien bajo en cuanto a valores, por el hecho de que nunca fue directo, siempre fue oculto. Y al momento en que el general Gustavo Lee se opuso a Pinochet, Fernando Matei no estuvo con él, y por lo tanto Gustavo Lee fue sacado del mando de la Fuerza Aérea y fue puesto Fernando Matei. Eso fue lo que él indicaba en parte en este libro, entre muchas otras cosas más, sobre todo crítica a Pinochet. Bueno, llegó el momento de que escuchemos la otra versión. Acá están las memorias de Fernando Matei, en el libro Matei, mi testimonio. Esto está escrito por y compuesto en realidad por Patricia Arancibia Clavel e Isabel de la Maza Cave, o Cave, como se diga. Está publicado en apoyo por La Tercera, y acá nos dice: el ex miembro de la Junta Militar devela algunos de los secretos mejor guardados de la era de Pinochet, como la expulsión del general Lee en 1978, la cuasi guerra con Argentina, las pugnas en la cúpula del régimen y lo que verdaderamente ocurrió la noche del plebiscito. Entonces vamos a leer la primera parte en la que voy a abordar, porque Fernando Matei es entrevistado por estas periodistas y ellas van escribiendo las respuestas. Entonces van abordando desde que él nace hasta que, por lo menos la parte que yo voy a abordar en este video, hasta que asume el liderazgo de la Fuerza Aérea tras la salida de Gustavo Lee. Bueno, este libro tenemos aquí a Patricia Arancibia Clavel y a Isabel de la Maza Cave. Ambas son Patricia Arancibia, historiadora de la Católica, y Isabel es periodista de la Finisterra. ¿Ve? Ahora, parece ser que este es más un trabajo apologético, es decir, como de apoyo, de alzamiento de una figura, de limpieza de la imagen de una figura, pero lo importante es que es un testimonio. Y este testimonio, sea forzado o no, es un testimonio, es una fuente. Ahora, tenemos aquí que este libro fue publicado en el año 2003. Y esto está publicado en parte por apoyo por Copesa, por apoyo de la Corporación de Periodistas, y la Random House. Mondadori es una estructura editorial muy importante a nivel mundial. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que es el índice para que puedan los investigadores que quieren averiguar más sobre esto. Acá tienen el índice. Bien, acá siguen con el índice. Bien, aquí nos vamos a quedar nosotros en este video, en el capítulo 6. Vamos a ver la salida del general Lee, y hasta aquí al capítulo 8, o sea, capítulo 7, ahí paramos. Bien, acá están los otros índices. Es el otro índice. Y luego partimos con la introducción. Bien, acá claramente nos dice: este libro no es una biografía. Nos hemos limitado a recoger, ordenar y contextualizar lo esencial de largas conversaciones sostenidas durante más de 2 años con el general Fernando Matei. Esto es súper importante.
es súper importante que se entienda esto como una condensación de información, porque hay información muy específica. Y Fernando Matei tiene, bueno, aquí da la apariencia como que si fuera una entrevista, fuera solamente una entrevista, y Fernando Matei tuviera la increíble, sobrehumana capacidad de memoria para recordar todo. Pero aquí hay que poner atención, este es el trabajo, este es el fruto de 2 años de investigación y conversaciones con Fernando Matei, y por lo tanto hay mucha información que es revelada en este libro, pero que significó también volver a investigar, averiguar los nombres de las personas que están en instituciones, para que el lector no tenga la misma impresión que tuve yo en un momento de pensar, uy, qué buena memoria tiene Fernando Matei, pero no es así. Entonces aquí vamos con las primeras páginas. En la introducción, que ya la leímos un poquito, de aquí sale algo importante porque se aborda de dónde vienen los Matei. Dice acá que los Matei vivían en Kassel, una hermosa ciudad rodeada de bosques y colinas del estado de Hessen, ubicado en la parte central de Alemania. Entonces, el origen de los Matei es alemán. Luego de eso, con el tiempo, fueron abordando en la infancia muy temprana de Fernando Matei, y comienzan a hablar sobre aviones, porque la infancia de Matei va a tener que ver mucho con la visión que él tiene sobre un avión que llega al campo donde vivían ellos, se establecen en Osorno, y ahí es donde un cierto día aparece un avión y aterriza cerca del lugar donde vivía Matei, donde vivía Fernando, y ahí es donde él comienza a agarrarle un gusto por conocer estas máquinas. También hablan sobre amigos de la infancia de Fernando Matei, y es por eso que él comienza a entender que su destino está relacionado con estas máquinas y no con el negocio de cervecerías que tenían en su familia. Cervecerías Aubel, que era el apellido el apellido materno de Fernando, y por lo tanto él decide ya comenzar a postularse a la Fuerza Aérea. Entonces ahí van abordando algunos temas que son importantes, porque a lo largo de la carrera de Matei va a presentar como factores comunes, y él aborda que durante su infancia, cuando estaba en el colegio, le pasaba que no era un buen alumno, no porque fuera desordenado, sino porque era un alumno que no le interesaban ciertas cosas, y por lo tanto no le entusiasmaba. A él le entusiasmaba geometría, historia, geografía, pero más allá de eso no, y por lo tanto él estudiaba lo justo y lo necesario, no se esforzaba demasiado, y tampoco eran un rendimiento grande, entonces alto, un buen rendimiento, sino que un rendimiento que se caracterizaba por cumplir. Sin embargo, sí tenía una capacidad para a veces resistirse, cuestionar lo que decía el profesor, y eso hacía que los profesores lo tomaran por rebelde. Eso llevó a que él postulase a varias cosas, y entre medio postulase a la escuela naval. Y en la escuela naval estuvo 1 año él, pero después se retiró por una cosa ya que no se vio en parte representado por la forma de ser de la escuela naval, y prefirió buscarse otra en lugares donde se estuviera más cómodo. En eso resulta que la familia de Matei, el padre de Fernando Matei, hace unos malos negocios y tienen que salir de la casa que tenían en Osorno, se van a Yay, y Fernando prefiere irse a Santiago, a la casa de no recuerdo quién, pero se va a Santiago, y en la parte donde está ahora Avenida Los Leones, y ahí es donde comienza a darse cuenta de lo que realmente quiere hacer, porque empieza a estudiar en el colegio alemán, creo, y se empieza a dar cuenta de cómo es su forma de ser, cómo es la interacción con los demás. En esa época en la que está terminando ya el colegio, ya se empieza a dar una situación con respecto a su origen, que es alemán, por el hecho de que en Europa se está peleando la Segunda Guerra Mundial con los nazis, y los nazis eran en esta época, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, muy bien vistos.
eran vistos como un pueblo que superó la crisis del 29, superó el estado destructivo que les dejó económicamente la crisis del 29 y lograron reinventarse como país, resurgir y ser nuevamente una potencia. Por lo tanto, ser nazi era algo bueno. Y tener un origen alemán y ser nazi era mucho mejor. Y por lo tanto, la manera en que se iban a ver estas familias de Matei y de origen alemán va a ser también una forma de ver positiva. Sin embargo, Matei dice que en esa época él no fue muy partícipe de los debates, tampoco fue partícipe de estar de acuerdo con los gobiernos que habían, porque la manera en que se veía esto en el colegio alemán en el que le estaba estudiando era más o menos una lejanía, era lo que ocurría en Europa, no lo que ocurría en Chile. Y por lo tanto había una lejanía con respecto a lo que ocurría en Europa, al menos dentro del colegio. Y por lo tanto, en esta visión que se tenía sobre la Segunda Guerra Mundial, para él también significó una sorpresa cuando se supo lo de la persecución judía y los campos de concentración del exterminio. Porque sí hubo persecución judía en muchos países anteriormente. En Estados Unidos hubo persecución judía, en Italia, en Alemania hubo durante todas estas últimas 3 décadas, o sea, las primeras 3 décadas del siglo XX. Por lo tanto era común en varios lugares. En Rusia hubo persecuciones judías, acá en Chile también hubo persecución judía en los siglos anteriores. Por lo tanto era un ámbito común. Era normal perseguir judíos. El tema del exterminio era lo extraordinario. Era lo impactante, lo chocante, el exterminio de judíos dentro de los campos de concentración. Eso fue lo impactante y eso decía Fernando Matei, que en esa época se tomó como muy de sorpresa. Pasa lo siguiente y comienza Fernando Matei a hablar de la época en la que ya decidió postular a la Escuela de Aviación y cómo fue que quedó en la Escuela de Aviación y el entrenamiento que comenzaría a recibir. Y aquí comienza a abordar los tipos de aviones que vienen en esa época, la importancia que va a tener Estados Unidos como una escuela de aviación para los grandes escuelas de aviación latinoamericanas, y cómo fue el hecho de que comenzó a abordar el tema de su carrera en aviación de una manera en la que no pudiera causar problemas, porque su personalidad no era conflictiva, pero sí era de una línea específica y no de acuerdo a lo que le convenía. Entonces él muchas veces se encontró con situaciones en las que tuvo que enfrentarse a actos que le llevarían a él a ser catalogado de indisciplinado. Así es como comienza también a abordar los tipos de aviones que le fueron asignados, la manera en que él fue destacándose de sus compañeros, la manera en que él fue dominando los aviones que habían, convirtiéndose ya también en un especialista en pilotaje de aviones, y que lo iban a llevar después a cumplir misiones de traslado de personas importantes, por supuesto, de presidentes, etc. Finalmente, luego de eso, es llevado a las bases del norte. En las bases del norte eran principalmente bases que estaban en constante entrenamiento y sobre todo que dominaban aviones de guerra que estaban listos para un ataque, porque el enemigo principal nacional en este momento, la amenaza principal nacional, era tanto la Unión Soviética como los vecinos, Perú, Argentina y Bolivia. Por lo tanto, la frontera más cercana que teníamos con esta amenaza era la frontera norte. Así que en la frontera norte estaban los aviones preparados para cualquier tipo de ataque enemigo, y por ello ahí tenían que estar los buenos pilotos, y Matei era considerado un buen piloto. Entonces en estos primeros capítulos se va notando ya que hay como una especie como de discurso que está entregando Matei, indicándonos y preparándonos para cuando llegue el momento de enfrentarnos a la situación de cuando asuma la junta militar. Así que en parte estos primeros capítulos se sienten más una especie de traje a medida de preparación del perfil de Matei para las cosas que les va a tocar vivir.
Yo creo que hubo mucho trabajo post investigación porque Matei va mencionando nombres de personas como si las recordara, y si tal vez es cierto, las recordaba en ese momento en que las van mencionando, no sé, pues sus capitanes sus capitanes de la escuela, sus profesores, sus compañeros, nombres de personas que fueron relevantes, gente que ayudó en situaciones políticas, nombres de estos personajes que participaron en esas situaciones políticas. Por lo tanto, hubo un trabajo muy importante de la post-investigación, o simplemente es que Fernando Matei tenía muy buena memoria. Ahora, hay que indicar algo y hay que hacer mención de algo. Yo no puedo evitarlo, porque también me gustan mucho los aviones. Y aquí también quiero mencionar a los aviones que él dice que comandó, o sea, que manejó, que piloteó durante el principio de su aprendizaje en la escuela de aviación. Y hay que nombrar al Fairchild PT-19. Hay que mencionar al Vultee, el BT-13 y la versión chilena del North American AT-6, y también el AT-11, que es bimotor. Y él dice que estos aviones fueron muy importantes porque obviamente son los aviones de aprendizaje, uno aprende a manejar estos aviones, y hay aviones que son tipo muy manejables y otros que no. Él dice que no, igual le causaba un poco de impacto tratar de aprender en el North American AT-6 por el hecho de que era un avión que uno cometía un error y era ya casi un problema muy grave. Mientras iban pilotando un avión, cometer un error podría ser muy mortal, y por lo tanto él menciona este avión indicando que es uno de los aviones que le produjo miedo manejar. Sin embargo, este miedo contrasta con el hecho de que para él un miedo era un desafío más que un aviso de que tenía que huir de la situación. Se deja entonces ver a Matei como un joven muy decidido. No rompe las reglas, Matei, a menos que sea muy necesario. Así también dice que fue inquieto cuando joven, pero cuidadoso cuando era su etapa de ser piloto. Que este manejo de aviones, él no podía ser inquieto si es que tenía la responsabilidad en su cabina de otras personas, pero sí solo. A veces él decía, y va a ocurrir después en unos capítulos posteriores, decía que se atrevía a hacer cosas que otros no se atrevían, y que eso llevaba al límite la experiencia de vuelo, como también a él le sumaba experiencia. Hay un punto importante porque dice aquí Matei que hubo un momento en que pudo haber conocido a Pinochet, y fue un momento en el que él tuvo que viajar, pilotear hasta el campamento Pisagua durante el gobierno de Videla. Este campamento Pisagua estaba siendo dirigido por Augusto Pinochet en ese momento. Pinochet era el jefe de las fuerzas militares de Pisagua. Sin embargo, Matei no pudo conocerlo porque en ese momento en que fue a Pisagua, después fue destinado a otra misión inmediatamente. Entonces no hubo la instancia para conocer a Pinochet. Eso es algo que lo menciona Fernando Matei como una especie como una anécdota de cómo estuvo cercano a conocerlo. Y ahí Fernando Matei dice que sí, en realidad lo que él se relacionaba más con la Fuerza Aérea, obviamente por ser de la Fuerza Aérea, y se quedaba ahí, no era una cosa que contactasen con otro grupo, porque eso de hacerlo también implicaba un problema, ya que contactarse con la Fuerza Aérea, contactarse con el ejército, o era visto a veces como un acto de sublevación, de sedición, de conspiración contra el presidente. Bueno, vamos también nombrando otros aviones que va probando Matei, porque a él, como él se atreve a hacer algunas cosas, lo van tomando a él, le dicen el gringo, lo van tomando como una especie de persona que sí es capaz de manejar aviones de diferentes tipos. Entonces va a manejar un avión de carga que es el C-10, va a ser uno de los primeros a manejar el T-34, el Beechcraft Mentor, un Cessna que tuvo que manejar creo que hasta Isla de Pascua, un Cessna 182, un B-26
formando parte del pilotaje, y ahí es donde ya comienza en la base del norte ahí de Cerro Moreno creo que se va a empezar a construir, empiezan a traerle aviones más avanzados porque la Fuerza Aérea Chilena era muy atrasada. Entonces los convenios con Estados Unidos van a ser tomados en cuenta para modernizar la Fuerza Aérea, y Estados Unidos va a mandar aviones acá a Chile para que los vayan ocupando, y eso va a ser una gestión que va a hacer Gabriel González Videla como plan como un plan para potenciar militarmente la zona en contra de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial con respecto a las repúblicas que se estaban volviendo socialistas bajo el amparo de la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos comenzó a probar a mandar a fortalecer la zona sur de América, en este caso Sudamérica, y comenzó a mandar aviones. Y ahí se encargaba Fernando Matei de probar los primeros aviones que llegaban acá a Chile. Y esos aviones, por ejemplo, están los Hawker Hunter, que va a ser los aviones que van a bombardear la moneda, los Mirage, el Saab Draken, que tuvo que ir a probar, creo que a Europa, porque tenía que ver cuáles aviones eran los mejores para ser adquiridos por la Fuerza Aérea. Tuvo que probar el F-5 y el Saab 105. Entonces, de todos estos aviones él tuvo que probarlos para saber cuáles se traería acá a Chile. Sin embargo, la situación acá en Chile no era tan buena, porque en este momento, en el gobierno de Gabriel González Videla, se está sufriendo una crisis económica, en parte por la situación socioeconómica que se vivía y la inflación y la crisis de los gobiernos radicales. De hecho, él dice en la página 67 lo siguiente, dice: no olviden que yo era un subteniente de 23 años, pero puedo decirles que en esa época, fines de los 40, el Estado cumplía un papel fundamental como agente económico. A falta de grandes capitales privados, fundó industrias básicas como Huachipato, cuya creación recibimos con orgullo. Por otra parte, la Corporación de Fomento de Producción Corfo se transformó en el gran empresario encargado de impulsar la industrialización del país, ya que la Segunda Guerra Mundial nos convenció de lo vital que era tener industrias propias para no depender del exterior. Recuerdo que lo único que podía encontrarse en el mercado eran nuestras propias manufacturas de mala calidad, cuyo precio fijaba el Estado a través del Ministerio de Economía. Según Gabriel González Videla, fijando el precio de los textiles y del trigo, todos podrían vestirse y comer pan más barato. Dependientes como éramos del precio del cobre, cuando éste subía, el gobierno abría el puño y aumentaba los sueldos. Cuando venía una baja, cerraba el puño o simplemente hacía funcionar la máquina de billetes. Por otra parte, para apoyar la causa aliada, durante la Segunda Guerra Mundial, Chile le vendió cobre a Estados Unidos a un precio fijo que obviamente nos perjudicó. En síntesis, a causa de la pobreza y la no materialización de las expectativas, se originaron fuertes tensiones sociales que se manifestaron especialmente en los poderosos sindicatos de las empresas estatales monopólicas. Matei fue claro al indicar que la situación social en Chile, si bien era grave, la Fuerza Aérea no se veía afectada por esta situación por ser una rama armada. Sin embargo, sí tenía su propia opinión la Fuerza Aérea en cuanto a política, y en específico los pilotos tenían propia opinión, todos tienen opinión. Y él decía, Fernando Matei se sentía más una especie de socialdemócrata, se sentía más una especie de persona que sí le interesaba que la pobreza fuera disminuida y el apoyo a la sociedad se mantuviese, y por lo tanto para él la derecha no era algo que se podía ver bien, porque la derecha se preocupaba solamente de sus intereses. Entonces él no se encontraba de izquierda, pero tampoco se encontraba de derecha, y lo mismo pasaba con muchos de sus cercanos. Por lo tanto, la Fuerza Aérea, según él, no se encontraba como una posición política de izquierda, pero sí valoraba mucho el esfuerzo que hacían los gobiernos, sobre todo los gobiernos radicales, en mejorar las condiciones de la gente pobre. Ahora, él también hace mención sobre la situación económica en la que se encontraba Chile, la crisis política, y menciona el complot de las patitas de chancho. ¿Qué es el complot? Bueno, en este complot,
las altas autoridades militares conversaron en un restaurante sobre secuestrar al presidente Videla, a Gabriel González Videla. Pero la información fue filtrada por uno de las esposas de los oficiales. Y todos terminaron en la cárcel. Matei copiloteaba uno de los aviones que transportaba la comitiva donde iba Gabriel González Videla. Hubiera sido bastante loco que durante eso hubiese sido capturado el presidente y secuestrado para hacerlo renunciar o algo así. Entonces él decía que ahí se encontró con una situación en la que estuvo muy cercano a participar de un evento muy histórico. Después de eso, como él tenía tanta experiencia, lo llamaron para formar parte de la escuela de aviación. Y ahí él se nombró instructor, o sea, lo nombraron instructor y profesor. Profesor tanto de táctica militar como también instructor de vuelo. Y ahí tuvo una serie de estudiantes con los que estuvo practicando y fueron viendo varios tipos de aviones. Le enseñaba a ellos a llegar al límite del pilotaje, le explicaba cuáles eran las mejores tácticas en cuanto a bombardeo, precisión, etcétera, que eran requeridos. Llegaría el tiempo en que cambien de presidente, y aquí hace mención y cómo fue para él, mientras estaba en la escuela de aviación, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y él menciona que uno de los aspectos que particularmente le llamó la atención fue el hecho de que Ibáñez del Campo, a pesar de que era militar, era más alguien que pensaba en el gobierno propio, personal. Entonces él indica que en esa época había una visión de quién eran los seguidores de Ibáñez que apoyarían a Ibáñez en el caso de que él quisiera mantener el poder a través de un autogolpe. Ese grupo de personas se le conocía como la línea recta. Ahora, las periodistas aquí le preguntan a Matei si él conformó parte de esta línea recta, de este grupo de gente que apoyaba a Ibáñez, y él dice que no fue parte de la conspiración porque no lo consideraron relevante. Entonces a él dice que él no formó parte de eso porque no fue considerado, como si fueron considerados sus superiores, sus generales superiores. Matei después sigue de esto abordando cuál fue el objetivo principal con respecto a la ayuda estadounidense al desarrollo para el desarrollo de la Fuerza Aérea Nacional. Y el objetivo era apoyar al poder militar que tendría Chile en caso de que hubiese algún conflicto o algún país socialista que estuviera acá en Chile, o sea, en Sudamérica. Bueno, luego de eso él va contando que una vez que sale de la escuela de aviación, lo llevan a Iquique para que pueda él estar dentro de el grupo que se formara como pilotos, y que estuviera también en contacto con el tema de mejorar sus habilidades. Sin embargo, él decía, Matei, que ya tenía desarrolladas sus habilidades de piloto, que para él necesitaba como un techo mayor, un techo más alto, y por ello necesitaba también que los del alto mando le pedían a él que también ayudara a desarrollar un poco a sus compañeros. Ahora, hay un punto aquí importante que indica Matei que para él el traslado después de Iquique a Cerro Moreno en Antofagasta va a ser súper importante, porque toda la sociedad, o sea, toda la Fuerza Aérea buscaba también que hubiese un mejor trabajo con el desarrollo de pilotos que trabajaran con aviones modernos, que fueran pilotos entrenados para aviones modernos, no para los aviones que tenía Chile, que eran modernos, sino para los aviones norteamericanos, que en ese momento eran modernos. Entonces el trabajo con los pilotos en Cerro Moreno era mejorar ese nivel de avión, de conocimiento y la habilidad de los pilotos en aviones norteamericanos modernos. Ese era principalmente el objetivo de Cerro Moreno en Antofagasta. Y eso nos va a dar a conocer también otra forma de ser de Matei. Matei, él dice a lo largo de todo este testimonio, de estas páginas, que él no estaba interesado en lo social,
Él sabía tener una posición un poco más de que hay que apoyar a la sociedad, a la gente pobre, etcétera, pero su principal objetivo era mejorar sus conocimientos en cuanto a aviación. A él le interesaba más el trabajar con el conocimiento de la aviación más que ocupar la Fuerza Aérea para subir de nivel o de rango social o participar de lo que antiguamente ocupaba la gente al meterse en la Fuerza Aérea, que era una especie de arribismo con objetivos o aventuras políticas. Él decía ser un enamorado del aire y de los aviones, y es por eso que se va a caracterizar por no centrarse mucho en influir con su posición en el desarrollo político. Se le pregunta también entonces si él no pretendía hacer eso, cuál fue su posición cuando ocurrió durante el gobierno de Jorge Alessandri. El aspecto que ocurrió que le empezaron a bajar los sueldos a los soldados, a todas las Fuerzas Armadas, entonces, o a quitar un poquito de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí en la página 115, él dice lo siguiente con respecto al gobierno de Jorge Alessandri. Dice: el sueldo nunca fue peor, ni antes ni después. Era realmente una vergüenza. Un taxista ganaba más que nosotros. Fue un momento desagradable, porque uno sentía la falta de compromiso del gobierno con sus Fuerzas Armadas. Ahora ustedes saben que por su carácter arisco, Alessandri tenía malas relaciones con todo el mundo. Y así es que tampoco era cosa de sentirse especialmente herido. Sí nos llamó la atención el deterioro de la situación económica, porque esperábamos que su gobierno lograra sacar al país del estancamiento, y confiábamos en que su austeridad y honradez se irradiarían hacia todas partes, pero no sucedió. Eso explica en parte el hecho de que la gente empezara a votar cada vez más hacia la izquierda. Después de pasar en Cerro Moreno, lo devuelven a la escuela de aviación con tal de que forme ya parte de un equipo, y que él forme parte de un equipo de entrenamiento de estos pilotos de alto nivel, y por lo tanto se convierte en, o lo designan, lo nombran comandante de cuadrilla, pero de cuadrilla de entrenamiento para este tipo de pilotos de alto nivel. Y eso es por la razón por la cual ya en los 60 lo mandan a la escuela de aviación de vuelta. Así que ahí estuvo en la escuela de aviación, en la comuna del Bosque, y estuvo entrenando a pilotos para que manejaran aviones más modernos. Y esos aviones modernos, por ejemplo, eran el T-33 a reacción, porque la mayoría de los aviones que tenía Chile eran aviones de hélice. No teníamos aviones, en ese entonces, según Matei, no teníamos aviones de reacción. Y lo que él pidió fue el T-33. Y ese es un avión que implicaba ya que el piloto tuviera un alto nivel de reacción, de resistencia a la fuerza G que se generaba en curva, en rizo, etc. Bueno, Matei al final va indicando que con el tiempo él va adquiriendo ya una actitud más de confrontador, de discutidor. No era una persona que se ponía a pelear, pero sí a hacer observaciones con respecto a lo que se decía, y él no tapaba ninguna observación. Eso le llevaba muchos riesgos, generalmente el riesgo de que lo relevaran, de que lo mandaran a un lugar lejano, de que le quitaran, no sé, autoridad por el hecho de expresar las opiniones que él tenía. Sin embargo, él lo hacía por sí mismo, no podía aguantar. Entonces eso le hizo ganar una fama de discutidor. Y muchos de sus trabajos también consistieron en trabajar apoyando, enseñando y asesorando, pero chocaba con autoridades mayores que él y que generaban en este caso un roce, que al final Matei siempre se imponía. Entonces aquí hay una pregunta, porque vimos que el ex comandante Gustavo Lee decía que cada vez que había una reunión en la que Matei estaba presente, Matei siempre se quedaba callado, nunca decía nada, siempre andaba escondido, no es que anduviera escondido, siempre estaba con bajo perfil, y no decía nada. Y Matei acá dice que era discutidor, y
Gustavo Lee dice que no era discutidor, que no hacía más que mantenerse en silencio, y cuando llegó el momento, Matei fue consultado de por qué él había asumido la Fuerza Aérea, y claro, Matei con el tiempo en otra entrevista dijo que él se oponía, él decía las cosas a Gustavo Lee, y Gustavo Lee decía que él no decía las cosas. Entonces acá, en este libro, es donde Matei vuelve a aseverar que él era discutidor. Ahora, ¿se encontró con Lee? No lo sabemos, pero... Perdón, sí lo sabemos, pero el punto es que Matei sí trabajó con otros Lee. Por lo tanto, si alguien puede hacer esa investigación, se va a encontrar con que, por ejemplo, Matei dice que él trabajó con el hermano de Gustavo Lee. El hermano de Gustavo Lee, Hiram Lee, fue profesor de Matei en la Academia de Guerra Aérea. Y muchas de las conversaciones que tuvo con el hermano de Gustavo Lee habían sido con un poco más, con más puente, con más intercambio, con más interconexión. De hecho, incluso Matei dice que Hiram Lee estaba de acuerdo con la idea de Matei de que hubiesen portaaviones acá en Chile, que Chile se adquiriera portaaviones para proteger la costa. Y eso va manifestándolo Matei, en el sentido de que él sí tuvo contacto con otros Lee y que sí fue un discutidor en las reuniones en las que podía. Ahora, reuniones con Lee presente, eso es lo que va a quedar después en la siguiente parte del libro, de la entrevista. Bueno, durante el gobierno de Eduardo Frei, que siguió después del gobierno de Jorge Alessandri, durante el gobierno de Eduardo Frei también hubieron momentos de tensión. Y esos momentos de tensión implicaron que hubiese un alzamiento llamado Tacnazo, liderado por el general Roberto Vioux. Y este Tacnazo fue, este alzamiento fue a nivel de alta esfera. Bordeando esta alta esfera estaba Matei. Incluso él dice que él estaba presente cuando se hablaban estos temas dentro de la oficialidad, dentro de los oficiales, los altos generales de la Fuerza Aérea, y le invitan a él a participar de este alzamiento que va a ocurrir. Bueno, esto es lo que nos dice Fernando Matei sobre su decisión de participar o no en este alzamiento que hizo este general contra Eduardo Frei. Dice, en la página 146, dice: ¿y cómo reaccionó esta vez? Como les adelanté, imaginando que la reunión iría por ese camino, me había hecho acompañar de un testigo para dejar constancia de lo conversado en ella. Lo que yo dije fue lo siguiente: 1. Que tanto el presidente de la República como el comandante en jefe de la Fuerza Aérea me habían puesto a cargo de una unidad adquirida con gran sacrificio económico y gracias a la cual la nación se encontraba por primera vez en condiciones de garantizar su defensa. 2. Que ambos habían confiado en mi profesionalismo y que bajo ninguna circunstancia quebraría esa confianza depositada sobre mi persona. Envíele mis respetuosos saludos al general Vioux. Agregué, y espero que no se haga ilusiones falsas. No importa que todos mis oficiales estén comprometidos en ese movimiento porque el grupo número 7 lo mando yo y les garantizo que no va a participar en esto. Ahí nos paramos y nos fuimos porque no era una reunión social. Lógicamente no deben tenerme mucha simpatía y la verdad es que yo tampoco. O sea, cuando a él le preguntaron si él iba a estar dispuesto a participar en el alzamiento con el grupo número 7, con los aviones, los Hawker Hunt, etc., él dice que no va a estar dispuesto a participar en ese alzamiento contra Eduardo Frei por todo lo que se logró conseguir, incluso bajo el mando de Eduardo Frei. Entonces él dice que al día siguiente ya hubo una situación de tensión y que esta decisión, dice Matei, de no participar en el alzamiento hizo que no se movilizara el grupo número 7, que era el grupo de los aviones de ataque a propulsión a chorro, a reactor. Entonces, viendo esta situación, el grupo 10 de aviación tampoco se unió.
el grupo 10 de Cerrillos no se unió a Vieux y tampoco se unió la escuela de aviación. Por lo tanto, Vieux no disponía de los Hunters, no disponía del poder aéreo. Y por lo tanto, como no disponía de poder aéreo, la situación de Vieux está bastante vulnerable. Incluso dice acá que había ya una decisión de preparar al grupo número 7 para atacar al ejército. En la página 150 dice: ¿está diciendo en alguna misión contra el ejército? Claro, yo les había dicho, si recibo órdenes de atacar Tacna, o sea el grupo militar del ejército que estaba comandado por Vieux, voy a atacarlo yo solo porque el que lo haga tiene liquidada su carrera. No le pediré a ninguno de ustedes que participe en esa misión. Si llega la orden, la cumpliré personalmente. Hay otras cosas que me importan más que la carrera. El único que se ofreció voluntario para volar conmigo fue uno de los instructores, capitán Jaime Stay, quien después llegó a general bajo mi mando. Era un excelente piloto de combate, pero habría sido bastante embromado que nos ordenaran atacar al ejército, porque significaba el término de la carrera. Más tarde, los militares no aceptarían trabajar con un coronel o un general que los hubiera bombardeado. Luego va mencionando, cuando ya termina el gobierno de Eduardo Frei, cómo fue la situación con Allende. Entonces dice que muchos oficiales se volvieron de izquierda, pero no era una cosa tan marcada políticamente. Entonces le preguntan por Alberto Bachelet. Alberto Bachelet es el padre de la expresidenta Michelle Bachelet. Y en la época de la dictadura va a ser torturado. Y esa tortura se va a realizar en la escuela de aviación, que estaba liderada o que estaba bajo la observación de Fernando Matei. Entonces esta es una pregunta bastante complicada sobre la orientación política de Alberto Matei. Y acá dice lo siguiente, en la página 153. ¿Y los generales Alberto Bachelet o Sergio Poblete? Bachelet era director de finanzas, un hombre muy culto, de personalidad franca y abierta, apreciada por todos, pero que, a mi juicio, se equivocó al aceptar hacerse cargo de las juntas de abastecimiento y control de precios, JAP. Antes de la elección, y siendo amigo suyo, a menudo pasaba a verlo al Ministerio de Defensa y conversábamos sobre temas políticos. Aunque lo quería mucho, en esa época empezamos a tener desacuerdos porque él era un claro partidario de Allende y a quien había conocido en la masonería. Ambos pertenecían a la misma logia. Según me contó, Bachelet era muy crítico de los oficiales de Estado Mayor y de la formación entregada por la Academia de Guerra, cosa que yo no compartía siendo ex profesor y subdirector de la misma. En cuanto al general Poblete, era de la rama de los ingenieros, pero no piloto. Entonces luego de eso le van a preguntar cuál era su situación, por lo que hablan sobre Schneider, sobre la doctrina Schneider. Entonces va a responder lo siguiente, a partir de la página misma 154. Dice: miren, la doctrina de las Fuerzas Armadas es una y no tiene apellidos. O sea, se refiere a eso de darle un apellido a Schneider. De la doctrina de Schneider, o la doctrina de las Fuerzas Armadas, es no intervenir en política. Como instituciones armadas le debemos obediencia al presidente de la República, elegido democráticamente por el pueblo de Chile, mientras éste se ciña a las normas constitucionales. De hecho, jamás se nos ocurrió impedir o actuar militarmente si los chilenos elegían a Allende. Le preguntan, ni siquiera cuando el 4 de septiembre, fecha de la elección, y el 4 de noviembre de 1970, fecha del cambio de mando presidencial, corrían rumores de una intervención militar. No en la Fuerza Aérea. Yo era comandante de la unidad más importante de Santiago y ese tema no nos llegó nunca. Si bien es cierto, conocíamos las informaciones y el clima de incertidumbre que se vivía, pensábamos que si los chilenos habían elegido a Allende, entonces Allende debería ser presidente. ¿Y la muerte del general Schneider no los puso en alerta? Claro que sí, pero dentro de los cánones institucionales. Lamenté muchísimo que se hubiera cometido semejante torpeza, pero nunca nuestro comandante en jefe o un general nos habló algo al respecto. Tampoco percibí inquietud entre mis oficiales, a nivel de suboficiales o entre mis compañeros de curso. Entre ustedes,
¿confiaban en que Allende haría un gobierno democrático? Sí, yo tenía esa confianza, pero también pensaba que no iba a tener buenos resultados, de manera que en el tiempo reglamentario se producirían la alternancia en el poder, propia de un sistema democrático. Luego de eso le van preguntando ahí cuáles fueron sus reacciones cuando, no sé, pues la situación comenzó a variar, la inflación empezó a crecer, cuando apareció la muerte, cuando el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic, que generalmente se le adjudica a Allende como unos grandes rivales, pero no rival político, sino como uno de los competidores que podría quitarle la influencia y la potencia a Allende por ser el Pérez Sujovic, otro líder importante de la izquierda. Luego se le pregunta sobre Fidel Castro y sobre cómo tuvo que asumir ese tipo de situaciones. Y finalmente va diciendo que los planes del Estado Mayor de la Fuerza Aérea van a hacer que él deje el grupo número 7, que es el grupo encargado de los aviones de guerra más avanzados. Y le pidieran a él entonces trabajar en algo que se llama inspectoría. ¿Y qué es la inspectoría? Se trata de un grupo en el que comienzan a revisar el comportamiento de las personas que están dentro de la Fuerza Aérea. Entonces era una especie de control interno para evitar abusos, corrupciones, ese tipo de cosas. Eso se lo encargaron a Fernando Matei. Entonces lo sacaron del grupo de la comandancia del grupo 7 y lo pusieron a hacer una especie de corrector. Viendo esta situación, luego de esto, el Estado Mayor nombra a Matei para que vaya a Inglaterra a ver y revisar aviones nuevos, a ver si los podía meter dentro de la Fuerza Aérea. Y eso lo lleva a Londres, a Inglaterra. Entonces Matei estaba en el exterior, dice, que él se encontraba en el exterior cuando ocurre el tanquetazo contra Allende, el 24 de junio. Entonces le pregunta, y bueno, ¿cuál es su opinión sobre este tanquetazo? Esta vez que salieron los tanques a exigir la renuncia del presidente Salvador Allende, que resultó ser lamentablemente fracasó lamentablemente no. Fracasó este tanquetazo y por lo tanto estos generales fueron destituidos. Y el punto es que le preguntan a Fernando Matei, cuál es su opinión sobre esto, y él dice que lo consideró una acción mala, desagradable, y dice, propia de una república bananera. Y esto de la república bananera es algo que se manifiesta muchísimo en varios libros de lo que no querían llegar a convertirse a Chile, ver convertirse a Chile los generales que armaron la dictadura, o sea, la junta militar y también el gobierno militar. Porque para ellos que Chile se transformara en una especie como de dictadura donde se hacía lo que quería el líder y tomaba decisiones exóticas, haría que Chile, en vez de convertirse en un gobierno militar, se convirtiese en una típica dictadura bananera. En una república bananera donde hay un dictador que le gusta vestir los mejores trajes, que le gusta vestir los mejores lujos, construirse falacios, todo ese tipo de cosas exóticas que son típicas de una república bananera. Y eso es lo que no quería él. Entonces dice que este desorden político para él fue algo típico de una dictadura bananera. No el desorden político de Allende, sino las actitudes que estaban tomando los líderes, como apuntando a la idea de que en un país bananero, en una república bananera, siempre hay como generales que tratan de tomarse el poder mediante un golpe de estado. Y eso no debería haber ocurrido acá en Chile, que era un país que generalmente respetaba a los presidentes, esperaba que terminara el presidente y luego de eso asumía otro presidente quizás radicalmente distinto. Entonces va a decir aquí en la página 169, que no la voy a mostrar porque es mucho texto, dice, finalmente dice, lo ideal no era un golpe de estado, sino convencer a Allende de que se dejara de leceras y que en ese caso contaría con el apoyo de la FACH. Eso dice en la página 169. Entonces yo les voy a poner aquí esa última parte. Siendo un hombre sensato, se está refiriendo a uno de las personas que
que está hablando, que está contando lo que ocurrió acá en Chile, a Matei dice: siendo un hombre sensato y muy poco dado a meterse en aventuras, me contó que en esa época había que andar parando a la gente para que no se produjera un desbande y los mandos siguieran adelante. Ambos estuvimos de acuerdo en que lo ideal no era un golpe de estado, sino convencer a Allende que se dejara de leceras y que en ese caso contaría con el apoyo de la Fuerza Aérea. Esto es la página 169. Dice después: fue el único oficial superior con quien se juntó en esa época. Un año antes, dice Fernando Matei, en julio del 72, había conversado con el comandante en jefe en Le Bourget, una feria parecida a la FIDAE que se realiza en Francia todos los años pares. Recuerdo que en ese año se cayó el Korsky ruso, ese avión que tienen parecido al Concorde. Ahí me di cuenta de que en Chile había cambiado las cosas, porque me encontré con César Ruiz, un general de la aviación, muy amostazado, muy molesto por la situación política. Me dijo que si había un golpe militar no sería para entregar el poder al día siguiente a otras personas o partidos. Al parecer ya se estaba pensando en una intervención. El general Ruiz Danjou tenía contactos con la Marina, donde en ese tiempo empezó a prepararse un plan económico para el cambio de gobierno. Él no habló de contactos de ninguna especie. Sí recuerdo haber participado en uno de los ejercicios aeronavales en Talcahuano a fines de 1971 cuando estaba en la inspectoría. Me pareció que la actitud de los oficiales de mi grado en la Armada era mucho más decidida. Tal vez se fueron radicalizando con el tiempo, porque estaban muy desconformes con la situación política. En la Fuerza Aérea el tema aún se discutía en comentarios de pasillo. Matei dice que la situación era tensa en muchas ramas de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el Ejército y en la Marina. No tanto así en la Fuerza Aérea. Sin embargo, esto cambió radicalmente cuando vino Fidel Castro. Porque cuando vino Fidel Castro, Allende comenzó a hacer algunas aseveraciones de lo que sucedería con lo que estaba ocurriendo en Chile. Entonces, dentro de esto, Allende en un momento va a mencionar en uno de los discursos que él iba a llevar a que el gobierno realizara una revolución. La postura central de la Fuerza Aérea era apoyar a Allende, porque era el presidente constitucionalmente electo. Sin embargo, después de esta frase ya se produjo un quiebre en el cual ya Allende no iba a postular, la Fuerza Aérea no iba a apoyar a Allende. Y es en este punto en el que vamos a ir a la página 172 y nos vamos a quedar aquí. El quiebre definitivo se produjo cuando los militares vieron que estaban siendo utilizados para tranquilizar el ambiente mientras Allende continuaba su camino. Es por ello que en realidad el que metió en política las Fuerzas Armadas fue Allende, cuando ya su descrédito había aumentado a un grado sumo y el país estaba en bancarrota. Ese hecho no debe olvidarse, y yo quisiera que quedara con letras grandes. ¿Cuál hecho? El hecho de que Allende metió a los militares en la política para sostener y solidificar su posición. Al parecer, Salvador Allende le ofreció a la comandancia en jefe al general Van Schouwen, quien no la aceptó, y solo después al general Gustavo Lee. Dice: Van Schouwen era más antiguo que Lee, pero no podía ser comandante en jefe porque tenía un sobrino mirista del MIR, de un grupo revolucionario de izquierda. Se quedó como jefe de Estado Mayor. ¿Por qué motivo el general Humberto Magliochetti, conocido con el apodo de El Cubano, después de haber sido decán de Fidel Castro durante su visita a Chile, aceptó reemplazar al general Ruiz el día 18? ¿Era partidario de Allende? No, de ninguna manera. Lo mandaron tal como a mí me mandaron después. Él era amigo personal de general Lee. Lo que pasa es que, dada la mala experiencia de vida por Ruiz, nadie quería ser comandante en jefe y ministro a la vez. Entonces le van a preguntar: ¿sabe cómo se gestó la participación de la Fuerza Aérea en el golpe?
Hubo un detonante que a nosotros nos pareció casi como una declaración de guerra: la infiltración del Partido Socialista en la Marina. Eso fue algo que realmente no podíamos aceptar, pero según me contaron, recién asumido el general Lee, hubo una reunión clave con Allende en La Moneda, una cena en la cual invitó a todos los generales de la Fuerza Aérea. La idea fue hacer un último intento por convencerlo de frenar la revolución y continuar el proceso en forma democrática según lo previsto en nuestra Constitución, comprometiéndose la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, a apoyarlo en esta tarea. En otras palabras, que gobernar hasta que el término de su periodo y que después se efectuaran elecciones libres para elegir un reemplazante. Dice aquí que en esta reunión Allende estaba solo. Y dice acá, en esta parte, dice: ¿había alguien más en el gobierno en esta reunión? No, Allende estaba solo. Después de escucharlos, les dijo así como: ustedes son unos ignorantes, no entienden que la democracia burguesa está gastada y obsoleta, y que para reemplazarla es necesario hacer una revolución. Como esta tiene una dinámica propia, una vez empezada debe llegar hasta el final. Ya estamos metidos en ese camino, y hay que seguirlo hasta las últimas consecuencias. Resultado: esa noche la Fuerza Aérea terminó por convencerse de que no quedaba vuelta y empezó a planificar el golpe coordinándose con el ejército y la marina. Y ahí es donde comienza este avance sin vuelta, que es el golpe militar. Sin embargo, Matei estaba en este proceso durante esta época en Londres. Y ahí es donde le avisan que en Chile había ocurrido un golpe militar. En este caso, Matei estaba trabajando en Londres en la embajada. Y estuvo trabajando en la embajada hasta 1974. Por lo tanto, se perdió las primeras partes del golpe militar. Y sobre todo, los primeros meses. Los primeros meses de fusilamiento, masacres, ejecuciones, matanzas. Todo eso se lo perdió Matei. Y eso fue que lo que va a permitir para él es ver la situación desde fuera. Y eso también lo hace ver la situación desde afuera, y le hace el hecho de que acá le hayan dicho pronunciamiento militar. Él dice, le preguntan si ese nombre, el golpe militar, para él es un pronunciamiento militar o no. Entonces aquí en la página 178 él dice lo siguiente: para mí era lo mismo que llamar democrático al gobierno militar. ¿Para qué tratar de bautizarlo con otro nombre? Este niñito es muy feo, así que vamos a ponerle otro nombre. Bueno, ese es el punto de vista de Fernando Matei. Y para terminar las citas importantes de este momento tan tenso, en la página 178 le van a preguntar cómo encuentra a Chile cuando vuelve. Y él dice lo siguiente, dice: claro, debo reconocer que cuando regresé a Chile encontré a un país transformado, distinto. Hasta los amigos que había conocido durante toda mi vida estaban cambiados, llenos de odiosidades, porque frente a la ideología comunista hay dos posibilidades: o someterse o pelear. Aquí se había resuelto luchar. No olvidemos que estábamos en plena Guerra Fría y ya se había anunciado la doctrina Brezhnev, que postulaba que la Unión Soviética no permitiría a ningún país de su órbita, y Chile con Allende lo estaba, salirse de ella. Por razones obvias, era difícil que para acá se enviaran tropas como se hizo en Hungría o Checoslovaquia, pero sí lo que podían hacer era generar una tremenda campaña de desprestigio como la que llevaron a cabo con gran éxito. Matei, después de volver con los pilotos y los aviones, los nuevos Hawker Hunter que habían conseguido en Inglaterra, vuelve acá a Chile y lo nombran director de la Academia de Guerra. Y este es un punto, nuevamente, un punto difícil, porque hay torturas en la Academia de Guerra. Y ahí está el punto que él dice que, si bien es cierto que hay momentos que se indica que hay torturas en la Academia de Guerra, dice que el control de las personas que eran detenidas y que eran llevadas a la Academia de Guerra no caía sobre la Academia de Guerra misma, sino de la Fiscalía Militar. La Fiscalía Militar se encargaba del control de los detenidos.
la Fiscalía Militar se encargaba de las torturas y de la violencia sobre los prisioneros políticos. Entonces aquí es donde Fernando Matei, lo que va a indicar es que él no tenía un conocimiento específico sobre lo que hacía la Fiscalía Militar, aún él siendo director. Y le pregunta, la entrevistadora le dice, ¿usted tuvo algún contacto con él, con Alberto Bachelet, quien estaba siendo torturado en ese momento en la Academia de Guerra? ¿Tuvo algún contacto con él durante el periodo en que estuvo en prisión? Confieso que nunca lo fue a visitar ni al subterráneo de la academia ni a la cárcel, hecho del cual me avergüenzo. Tal vez en esa oportunidad primó la prudencia por sobre el coraje. En algunas cosas fui muy valiente, pero en otras preferí callar, sobre todo cuando sabía que no iba a obtener resultado alguno. Como les decía, la Fiscalía lo encontró culpable solamente de incumplimiento de sus deberes militares por haber expresado opiniones políticas, por haber apoyado a Europea, digámoslo francamente, pero no de traición. ¿Y cuál fue la sentencia final del Consejo? Dictaminó penas de muerte para 4 o 6 aviadores y larga sentencia de prisión para el resto. Estas pasaron después entonces al juez de aviación, el general José Berdichevsky, quien conmutó las penas de muerte a prisión perpetua. Al poco tiempo, el general Pinochet las conmutó a su vez por extrañamiento. Todos se fueron al extranjero. Ya estando en una posición en la que no podía hacer mucho contra la Fiscalía, porque la Fiscalía tomaba decisiones, incluso hizo un juicio público a varias de las personas y ahí se indicó cuál había sido la sentencia, él no podía hacer mucho más. Y justamente ya a partir de ese momento se va a enfocar la entrevista a lo que ocurrió con los países vecinos. Entonces una de las entrevistadoras le pregunta a él cómo era la situación militar de Chile en el caso de que hubiese habido un conflicto. Y esta es la respuesta de Matei. Dice lo siguiente: ¿y cuál era la situación real de la Fuerza Aérea chilena? Dice Matei: Estados Unidos, a través del PAM, nos regalaba aviones, repuestos y municiones en cantidades cuidadosamente dosificadas, a fin de que no fuéramos demasiado poderosos. Lo mismo ocurría en las otras fuerzas aéreas latinoamericanas que, con excepción de Argentina, pertenecían al sistema. Si bien es cierto el PAM resultó beneficioso para el transporte y el entrenamiento, en términos operativos apoyaron una unidad de cazas anticuados, una de bombarderos B-26 ya venerables y una de aviones antisubmarinos. Sin duda, a los gobiernos de Ibáñez y Alessandri les resultó muy cómodo no gastar un peso en equipar a la Fuerza Aérea, pero lo grave del asunto es que la institución perdió la capacidad de planificar su desarrollo y su actividad logística, manejada al arbitrio de Estados Unidos y la voluntad de proyectarse al futuro. Pero esa situación no cambió durante el gobierno de Frei Montalva con la adquisición de los Hunters. Los 18 Hawker Hunters FGA-9 de caza y 3 Hunter biplazas de entrenamiento eran aviones razonablemente modernos, aunque de segunda mano. No obstante, la decisión de enviar la mitad de ellos a Puerto Montt afectó su buen funcionamiento, puesto que la capacidad de mantenimiento y los equipos auxiliares adquiridos daban apenas para una sola unidad. Y aparte de esos aviones, contábamos solamente con una docena de F-80, 30 y 2 A-37 y 18 F-5EF, que el Estados Unidos le vendió al gobierno militar, suspendiendo luego la venta de repuestos a causa del embargo. Eso era todo, con el agravante de que al operar desde Cerro Moreno, nuestra única base en el norte, su radio de acción les permitía escasamente llegar hasta la frontera. Después de Antofagasta hacia el norte no había otra base con instalaciones adecuadas. Los Cóndores estaban reducida a escombros y unos 30 kilómetros al sur de Iquique teníamos una pista que ni siquiera tenía agua ni electricidad. Por otra parte, no había un solo radar en toda la institución, y de los 20 cañones antiaéreos había uno solo que estaba funcionando. Aquí está claro la situación que se tenía en el caso de presentarse un conflicto, y eso llevó a que Matei pidiera y solicitara que en un momento le solicitaron a Matei que entregara un informe de la situación, en qué situación se encontraba la Fuerza Aérea. Y ese informe Matei lo hizo con toda la honestidad y generó mucha
molestia entre los superiores y los de las otras ramas, porque generaba también el temor de que eran totalmente vulnerables a cualquier tipo de ataque. Entonces, ese era el tema. Incluso estaba presente Pinochet ahí, en ese momento. Y en esa reunión también se estaba definiendo qué iba a ocurrir, porque también estaba la amenaza peruana de que invadiera el norte. Entonces, se le preguntó a la situación de qué pasaba si mejor nosotros invadíamos el sur de Perú. Y ahí es donde también actuó la idea de Matei de que no había posibilidad de defender Chile, o sea, atacar Perú era imposible. Incluso hay una frase que él dice que si bien se puede atacar a Perú, después de un momento los peruanos atacarían de vuelta y harían pedazos a la Fuerza Aérea de Chile durante los primeros 5 minutos de guerra. Entonces se acercó Pinochet y le dijo algo así como, ya bueno, para la otra va a tener que ser, porque así como estamos no funcionaría un ataque preventivo. Y ahí va conociendo a muchas personas, porque se va generando que Matei va siendo como un personaje que va a contrastar con Lee, con Gustavo Lee, que en ese momento lo nombran comandante Gustavo Lee, y al Matei es como un nivel un poquito inferior a Gustavo Lee. Entonces se va a dar con que Matei va a ser confrontacional, va a ser directo en decir las cosas, y eso va a hacer que con el tiempo vayan habiendo algunas tensiones entre Matei y Gustavo Lee. Sin embargo, igual la entrevistadora le van preguntando, bueno, y a usted que está en la Academia de Guerra en este momento, ¿qué va opinando entonces de las torturas que van ocurriendo a nivel de todo el ejército, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? Y el Matei dice también que para él la DINA fue un monstruo, y que muchos generales dudaron de la posibilidad de controlar a este monstruo, porque era tanto el poder que tenía la DINA, el conocimiento de las cosas, de la información personal que tenía de los generales, la información específica, los detalles de las vidas privadas de los capitanes, tenientes, etc. Era tanto ese poder que meterse con la DINA significaba también que uno quedaba vulnerable, porque algo le iban a averiguar de su pasado o de su presente. Por ejemplo, si tenía otra amante, si había salido con otra mujer, si había salido con un hombre, una cosa así, la DINA lo iba a saber. Iba a hacer lo posible por saber algún detalle sobre el general, de algún general o de algún capitán o algún teniente, y por lo tanto iba a tener ese control. Y nadie entonces trataba de meterse con la DINA, trataban de evitarla. Por otro lado, consideraron una debilidad de Lee el haber permitido que se gestara esto de la DINA, este poder de la DINA, y también consideraban que Lee, tanto Matei como algunas personas de la Fuerza Aérea consideraban que fue culpa de Lee también el hecho de que Pinochet tuviera tanto poder, porque Matei no duda en decir que Pinochet buscaba obtener poder y que le gustaba el poder, y que nadie lo frenaba en esta búsqueda del poder, y cuando lo intentaron frenar era demasiado tarde. Entonces aquí le van empezando a preguntar a Fernando Matei cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para protegerse del exterior, considerando que muchos países ya cerraron la posible negociación y de venta de aviones a Chile o de armamento, etc. Y él dice que bueno, esta situación de vulnerabilidad estaba presente, era latente, sin embargo todo se iba a relajar un poquito cuando en Perú hay un cambio de gobierno. De ahí cae el gobierno agresivo contra Chile y llega un nuevo gobierno peruano que es un poco más prudente. Sin embargo, la situación de Chile siempre fue vulnerable militarmente. Dice aquí Matei que recién en 1995 Chile tendría un sistema de defensa antiaéreo digno. Entonces, luego de salir de eso, van a comenzar a preguntarle, van a volver de nuevo al tema de las torturas, y le van a preguntar, bueno, aquí usted va a justificar o no el uso de la fuerza contra la gente, contra militares, contra personas comunes. Y aquí es donde citaré la página 206. Dice lo siguiente. Dice: ¿piensa que en ese tiempo se justificaba una dirección de inteligencia con funciones represivas? No hay que olvidar que fueron los marxistas quienes iniciaron una campaña de odio y violencia en un país donde antes no existían.
que fueron ellos los que han permitido juzgar la reacción al odio que ellos mismos crearon. Con todo, debo decir que la Fuerza Aérea no estaba preparada para la lucha antisubversiva, ni siquiera lo estaban los altos mandos. De manera que para darle una rápida solución a los problemas de seguridad interna existentes, se tomó gente de cualquier parte y se les dio autoridad para actuar sin establecer los controles adecuados. Esto mismo debió ocurrir en las demás instituciones de la defensa. De ahí que en algunos casos se pasaron a llevar normas básicas de civilización que el gobierno debió haber respetado para ser un digno y legítimo representante de Chile ante la comunidad internacional. A mi juicio, fue un error usar métodos similares a los empleados por los terroristas. Llegada a esta situación, a Matei lo sacan del gobierno militar, lo saca de la Academia de Guerra y lo pone a cargo del Ministerio de Defensa. Y como Matei era bien enrollado cuando asume un cargo, empezó a interiorizarse mucho en el cargo que tenía. O sea, no fue una persona que llegaba y firmaba cualquier cosa, sino que le interesaba conocer íntegramente qué estaba haciendo y para qué servía la institución que estaba trabajando y cómo funcionaba. Y eso lo llevó a estudiar bien el Ministerio de Salud y llegó a conclusiones y cambios que requería, porque había una crisis también de salud. Y esa crisis requería cambios estructurales en el Ministerio de Salud, cómo funcionaba la salud en Chile. Y ahí es donde comienza a darse cuenta de que hay todo un amplio espectro de anclas que evitan estos cambios de mejoramiento. Uno de estos era el colegio médico, que el colegio médico tomaba muchas decisiones. Los médicos se ponían de acuerdo para que se tomaran decisiones que les convinieran a ellos o que ayudaran a ellos. Hay que mencionar que aquí los médicos también era una época en que también ganaban muy poco. Entonces la lucha por mejorar sus condiciones dentro del colegio médico estaba esperanzada en que se pudiera ocupar y manejar la salud pública para que se pudiera mejorar la situación de los médicos. Y a eso se dio cuenta Matei, y se dio cuenta también de que se ocupaban ese sistema en el que un grupo de especialistas profesionales de la salud se ocupaban las ventajas para favorecerse. Entonces se llegaría siempre a una crisis. Lo que había que hacer era sacar extirpar esa situación y dejar una libre competencia del mercado para apoyar solamente a los que más lo necesitan, a la gente más pobre. Entonces ahí es donde comienza a hacer todo un trabajo para sacar a los que controlaban precisamente el colegio médico y con esto controlaba la política interna de salud, y fue abriendo un poco más el Ministerio de Salud para que hubiesen cambios estructurales. Y ahí es donde se le ocurre la idea, en primer lugar, de FONASA. Entonces, si uno va a la página 230, va a indicar lo siguiente, va a decir: ¿qué beneficio representó la creación de FONASA para los usuarios? Dice: bajo el sistema antiguo, los beneficiarios del Servicio Nacional de Salud se atendían en forma gratuita y prácticamente todos los gastos del sistema corrían por cuenta del Estado, de manera que los hospitales les daba lo mismo atender 20 o atender 100.000 pacientes anuales. Nada ganaban con aumentar la cantidad de atenciones, sino al contrario, corrían el riesgo de quedar desprovistos de insumos. De acuerdo al nuevo sistema, sin embargo, como el financiamiento dependía de la cantidad de prestaciones otorgadas, los hospitales debían mejorar su eficiencia y competir entre sí, cosa que claramente beneficiaría a los usuarios. Por otra parte, cada hospital tenía asignada un área geográfica con su respectiva población de beneficiarios, lo cual quedaban cautivos en un solo establecimiento, sin posibilidad de acceder a otro donde los atendieran mejor o que cubriera en mejor forma sus necesidades. Nos pareció justo entonces que, junto con darle autonomía orgánica y administrativa a los establecimientos hospitalarios, se le diera al beneficiario la libertad de atenderse donde él quisiera. En realidad, nuestro ideal había sido un sistema de libre elección, pero para esos efectos se requería una serie de modificaciones drásticas, tanto en materia de salud como en previsión social, medidas que no eran aconsejables adoptar en ese momento. Pasaron varios años antes de que la Junta discutiera el tema. Bueno, también a Fernando Matei le tomó
le tocó asumir la reacción del consejo del colegio médico, y el colegio médico, bueno, le hizo un pequeño observación, etcétera, pero el mismo colegio médico se había dado cuenta que ya no había caso, no había posibilidad de cambiar nada, no había vuelta atrás, o sea, se resignaron ya a lo que ya estaba hecho. No había ninguna forma de pelear esa discusión, y por lo tanto el colegio médico simplemente comenzó a trabajar en el plan que propuso Matei. Y muchos hospitales tuvieron la situación de que tuvieron que bajar su nivel de atención, porque ya que el hospital se encargaba de la responsabilidad de atender a los pacientes, el hospital dependía también de tener los insumos, y muchos hospitales no tenían los insumos, por eso atendían muy poco. Entonces ahí estaba el punto. Muchos hospitales, muchos directores de hospitales fueron donde Fernando Matei y le dijeron: ¿sabes qué? No tenemos plata para comprar insumos, para atender más gente. Y ahí es donde Fernando Matei le dijo: bueno, ese es un problema que tienen que solucionar ustedes. Ustedes tienen que buscar la forma de financiarse. Se preparó de parte del Ministerio de Salud un plan de ayuda a estos pequeños hospitales, derivando gente a los hospitales para que hubiese más gente y así hubiese un proceso de asignación por atención. Pero el punto es que ahora la responsabilidad no estaba en el Estado, sino que en la administración del hospital. Y la administración del hospital era la que decidía también qué especialidades se van a impartir en ese hospital. Entonces también hubo el tema de hacer nuevas políticas públicas de salud. Y una de estas políticas públicas de salud que propuso Matei tuvo mucho roce, que fue el tema de mantener la responsabilidad de la natalidad en las mujeres. O sea, las mujeres mantuvieran su responsabilidad natal. Ellas decidieran qué hacer con los embarazos, si querían abortar o no. Ya está el punto. Él estaba a favor de que las mujeres se mantuvieran con su derecho a elegir si tenían el bebé o no. Por eso ellas deberían controlar la maternidad, la natalidad, y esa era la opinión de Fernando Matei. Sin embargo, dice que esta situación fue generando mucha tensión, sobre todo en la iglesia y sobre todo también en la Secretaría de la Mujer, que era un organismo llevado y dirigido por personas tan importantes como la misma esposa de Pinochet, que tiene un pensamiento conservador y que para ella el aborto no era algo que se podía hacer dentro de sus parámetros católicos y religiosos. Entonces, ¿cuáles fueron principalmente los cambios que logró hacer Fernando Matei en salud? Él dice en este testimonio, dice que al llevar a cabo la reforma en salud, ¿cuál reforma en salud? FONASA, el fin del ascenso profesional, el cambio en la administración, la competencia entre los mismos servicios médicos, la disminución del aporte del gobierno. Todo eso fue haciendo que el impacto social que tuvo estos cambios también generó problemas sociales, también el problema en la atención médica, porque generó también que muchos hospitales cerraran y un golpe social, económico. Entonces, finalmente eso fue alejando al general Lee de Matei, por el hecho de que Matei hacía lo que le pedían, hacía lo que le pedía el gobierno militar, la junta militar, y lo hacía de una forma óptima. Sin embargo, frío, muy frío, y es por ello que Lee el comandante se fue alejando un poco, porque cada vez que había necesidad de una consulta muy seria y que requería mucha precisión, le preguntaban a Matei. Y con Lee no le preguntaban, porque sabían que Lee era un poco más social, un poco más de una visión, un poco más de apoyo social, económico a las clases, a la gente pobre. Y no hubiese sido posible que Lee hubiese llevado a cabo este plan con la sangre fría, como lo hizo Matei. Entonces se fueron alejando un poquito las posiciones, y a Matei sintió que Lee ya no lo estaba pasando, ya no lo estaba tolerando.
Además, había un clima de pesimismo. Pensaban en la Fuerza Aérea, pensaban que el gobierno iba a caer, que se iba a romper el gobierno, que en algún momento iba a haber un quiebre o que no iban a poder soportar la presión social y que iban a provocarse una guerra o una guerra civil, etcétera. Entonces, esto decían los funcionarios de la Fuerza Armada. Y esto también provocó que Matei fuera representado como un perteneciente más a la junta militar, al gobierno militar, que a la Fuerza Aérea. Los que pertenecían a la Fuerza Aérea tenían esta idea de que la junta militar no lo estaba haciendo bien. Y Matei, al obedecer lo que le pedía la junta militar, al estar dentro del Ministerio de Salud, ya fuera de la institución armada, en el sentido de cumplir una función exterior a lo de la Fuerza Armada, a la Fuerza Aérea, entonces vieron más cercano a Matei a la Junta Militar que a la Fuerza Aérea, y por lo tanto esa situación también la notó Fernando Matei, porque sintió que cada vez era menos visto de una manera amable, era abordado en menor cantidades, era abordado con menor frecuencia, y por lo tanto hacía que se percatara también Fernando Matei de que se estaba tensionando mucho la situación interna de la Fuerza Aérea, así como a nivel de división, como que la Fuerza Aérea se iba a dividir de las otras fuerzas, que tenía otra visión, que tenía otra perspectiva, no la del ejército, no de la marina. Y eso es lo que dice Fernando Matei, que se jugó como en contra también a la Fuerza Aérea el hecho de querer como escindirse de las políticas que estaba llevando la Junta Militar, y que Matei aplicaba a pie, o sea, de forma fiel, de forma exacta y de completa obediencia. Entonces eso fue haciendo que la Fuerza Aérea se estuviera dividiendo del grupo de la Junta Militar. Y eso nos lleva a la página 242. La página 242 dice lo siguiente: al parecer, usted se sentía más ministro del gobierno militar que general de la Fuerza Aérea. Sin duda alguna, en mi fuero interno me sentía mucho más comprometido con la labor del general Pinochet que con el mando del general Lee. Porque si bien es cierto, tenía claro que el poder del presidente estaba aumentando cada vez más, no me engañaba al respecto, también tenía claro que estaba guiando a Chile hacia un camino de grandeza. Y aquí hay un punto importante, porque también le preguntan, bueno, usted que está viendo esta situación en la que Pinochet se está agrandando su poder, que está adquiriendo funciones, que hace firmas, y después les pregunta a la gente, o a los generales, ¿no siente usted que Pinochet se está agrandando mucho su poder y que en algún momento no lo van a poder controlar? Y él dice que si bien es cierto esta situación en la que el general Pinochet está adquiriendo mucho poder, él considera que también la situación que produjo este crecimiento de poder fue la que fue detonando a que el general Lee buscara también una forma de salirse de este grupo de junta militar, con el objetivo de acabar con el gobierno específicamente de Pinochet. Entonces le dice que va a ocurrir que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Lee, va a hacer una carta que él va a tratar de, que Lee va a tratar de filtrar dentro de los periodistas, con el objetivo de que en esta carta los periodistas se dieran cuenta de que la Fuerza Aérea no estaba con la dictadura, o sea, con la junta militar, que no estaban a favor. Entonces esto iba a ser como una especie de golpe interno, indicando ya a la opinión pública y que la junta militar no estaba unida, sino que se estaba dividiendo, y que aquí los que estaban a favor de disminuir la represión social y política era la Fuerza Aérea, y por lo tanto ganar el apoyo de las personas. Eso se pretendía hacer con la carta, tratando de que quedara claro que la Fuerza Aérea no compartía la visión de Pinochet y del crecimiento de poder de Pinochet. Dice entonces que Matei asegura que Lee filtró la carta, que escribió a modo de protesta, con la ayuda de Jorge Ovalle,
porque esto fue detonado por el hecho de la consulta preparada por Pinochet, esta consulta que decían que si era posible que Pinochet fuera presidente. Entonces se preparó como una especie de encuesta y plebiscito, y el plebiscito dijo que sí, Pinochet podía ser presidente o podía ser líder máximo, etcétera, y por lo tanto ellos, la Fuerza Aérea, consideraba que esto era un abuso de poder, una ambición de poder de parte de Pinochet, y ahí es donde estaba el punto central de la carta. Entonces Lee también le pidió esto al almirante Merino, que dirigía la fuerza naval, a la marina, y Merino preparó una carta también. Sin embargo, no se filtró esa carta. Lee no filtró la carta de Merino, lo cual también generó una tensión, porque aquí el único que se estaba como arriesgando a todo era Lee. Se generó una tensión del ambiente, dice Fernando Matei, una tensión del ambiente. Finalmente Pinochet va a triunfar en la consulta, y a la celebración en el edificio de Diego Portales van a asistir todos los de la Junta, pero ni uno de la Fuerza Aérea, liderada por Gustavo Lee. Pero adivinen quién fue. Ahí Matei dice: yo, viendo esta situación, no quería que se viera que la Fuerza Aérea no estaba presente, porque si se veía eso, se iba a intuir de que la Fuerza Aérea no compartía esta situación, y por lo tanto se iba a generar un ambiente de división en la opinión pública. La opinión pública iba a darse cuenta de que estaba dividido el país, o sea, el gobierno, y al darse cuenta de que estaba dividido el gobierno, se iba a generar una fractura, y esa fractura iba a generar la oportunidad para todos los rebeldes, los revolucionarios, los opositores, de empezar a atacar al gobierno y generar un movimiento incluso militar, un movimiento incluso revolucionario, paramilitar, en el cual generara una guerra civil. Para evitar toda esa situación, dice Matei que tomó la decisión de ir al edificio de Diego Portales, pararse al lado de Pinochet y salir en las fotos y en la grabación y en la transmisión de la televisión, con el objetivo de evitarse toda esta apariencia de fractura, que en realidad estaba sucediendo. Esta situación va a hacer que Pinochet se fije en Matei para después le pida a Pinochet a Matei que investigue qué pasó con esta carta, porque se enteraron de que había una carta. Entonces Matei le dice a Lee, va donde Gustavo Lee, y le dice que indique su autoría en la filtración, porque Matei dice aquí, el Fernando dice: tú, general Lee, tienes que decir que esto es de autoría tuya, la carta, y además de eso tienes que indicar que es tuya, porque va a ser más problema todavía tener que armar todo un acto público para determinar quién fue el de la carta. Si tú dices esto, más discreción va a haber, más cuidado, más secreto va a quedar todo, para evitar este teatro de juicio. Y esto va a provocar que Lee finalmente se separe completamente sus opiniones de Matei, y que Matei quede aislado. Entonces, toda esta situación va a llevar a que hayan una especie de sumarios que va a dirigir Matei, y acá es donde le preguntan cómo reaccionó el general Lee ante su mensaje. Dice: ignoro por qué no me echó de inmediato de la Fuerza Aérea, porque un oficial no suele actuar de esa manera ante su comandante en jefe. Era ministro, pero igual cosa así no se hace. ¿Pero hubo sumario o no? Claro que hubo, aunque yo no fui el fiscal. Estaba de vacaciones en Maitensillo junto a nuestros amigos el comandante René Alzareca y señora, cuando un día apareció por ahí un oficial en un Land Rover a citarme para el día siguiente a prestar declaraciones en un sumario que estaba a cargo del general Figueroa. Nunca me imaginé de qué podría tratarse. Pensé en pérdidas de alguna especie importante o algo así, pero cuál no sería mi sorpresa cuando llegué a la oficina de Figueroa en el Diego Portales y este me dice que lo nombraron fiscal para averiguar cómo se había filtrado el dichoso documento secreto de la Fuerza Aérea y castigar a los responsables. Francamente quedé helado. Al mismo hombre que había repartido la fotocopia de la carta por orden de su superior, el comandante en jefe de la institución lo nombraba ahora fiscal para encontrar responsabilidades. ¿En qué quedó ese sumario? Durante el primer Consejo Aéreo de 1978, el general informó a los presentes que, en opinión del fiscal, general Figueroa, el documento no
tendría por qué haberse calificado de secreto y que, por lo tanto, su filtración carecía de relevancia. En otras palabras, nada malo había sucedido. Yo quedé helado. ¿Es que creía que el general Pinochet iba a aceptar esta tinterillada? Tarde o temprano iba a cobrar esa cuenta con intereses y multa. La situación había sido grave, porque lo que había pasado estaba sucediendo en un momento en que Chile estaba siendo atacada interna y externamente. Más tarde supe que el general Lee había comentado con gran tristeza que tenía un general desleal en sus filas. ¿En qué medida lo afectó ese comentario? ¿Cuál comentario? El de que tenía un general desleal, que Matei era el general desleal. Debo decirles algo, por formación nunca he podido acomodarme a un fenómeno muy criollo, muy propio de nuestra cultura chilena, confundir lealtad con complicidad. A mi juicio, la lealtad es inseparable de la justicia, es de una causa o la corrección en el proceder de la persona a la cual le entregamos nuestra confianza. Ese es el dilema que me tocó enfrentar más adelante y que me ha perseguido en forma permanente. Yo he estado siempre dispuesto a entregar hasta mi vida si fuera necesario por el prestigio de mi institución, pero siempre y cuando no deba violentar mis propios principios. Y debo agregar que no soy una persona que lleva todos sus asuntos a nivel de principios. Soy en general pragmático. Bueno, dice después que la situación con Lee se enfrió, se congeló, y que generalmente cuando habían reuniones, él decía que lo miraban con recelo. Él mismo decía, ¿para qué me invitan si me van a estar mirando así? No sé, ¿para qué me invitan a conversaciones privadas si saben que si ustedes dicen que yo trabajo para el gobierno? En los consejos de generales de la Fuerza Aérea se llegó a la conclusión de que había que sacar a Pinochet, y Matei estaba ahí mismo. Ahora, acá hay puntos en los que en el libro de Gustavo Lee dice que Matei nunca habló. Pero aquí en este libro, en el testimonio de Matei, dice que él intervino cuando se hablaba sobre sacar a Pinochet. Matei intervino que el mundo quería sacar a los militares del poder, no a Pinochet. Así que el tema seguiría. O sea, el mundo lo que quería hacer era sacar a los militares del poder en Chile. Eso era lo que pedía la prensa internacional y los políticos internacionales. Lo que decían era que en Chile había una dictadura y había que sacar a los militares. Entonces, cuando se discutía dentro de la Fuerza Aérea que había que sacar a Pinochet, Matei intervenía y decía, no sacamos nada con sacar a Pinochet porque vamos a poner a otro militar. Lo que el mundo quiere es que se salven a los militares del gobierno. Entonces no sirve de mucho pensar en sacar a Pinochet. Y eso va a generar también mucha tensión en el ambiente dentro de estas reuniones que tenían la Fuerza Aérea y en la que participaban Matei. Entonces, ¿cuál era la visión que tenía el mundo? ¿O en qué situación estaba el mundo? Dice, en la página 256, dice: en el ámbito internacional se percibía claramente una trizadura dentro de la Junta, cuya consecuencia lógica fue que se intensificaron los ataques en su contra, a fin de provocar su ruptura y la caída final. Incluso aquellos gobiernos que no buscaban el término del gobierno militar apreciaban el debilitamiento del poder de general Pinochet. Argentina había emprendido en ese momento una gran campaña para doblegar la voluntad de Chile, que resistía sus presiones para que el diferendo austral se resolviera de acuerdo a sus propios intereses, mientras Perú y Bolivia se mantenían atentos al curso de los acontecimientos. Sin ser demasiado perspicaz, estaba claro que el derrumbe del gobierno significaba incapacitar al país para resistir las presiones de Argentina. A nivel interno, con la caída del gobierno, el país regresaba al torbellino político, gastando el último cartucho que le quedaba, la integridad de las Fuerzas Armadas. Por último, el nivel institucional. En el nivel institucional, considerando que el general Lee se había elevado a condiciones de líder y que todos aplaudían su desafío al general Pinochet, lo más probable es que fuera seguido sin mayores cuestionamientos. ¿Qué pensaba usted frente a este escenario? Me rondaban muchas preguntas en la cabeza. ¿Hacia dónde nos conduciría el general Lee? ¿Sería acaso la Fuerza Aérea quien liderara un futuro gobierno? ¿Cómo reaccionaría el ejército y la armada ante esta pretensión? En caso de que el general Lee resultara triunfador, ¿quiénes lo respaldarían en un hipotético futuro gobierno? Consideraba algo obvio que el comandante en jefe revertiría en política económica y social los avances logrados con tanto esfuerzo por la economía de libre mercado y que, más tarde que temprano,
o sea, más temprano que tarde, Chile volvería al caos. En definitiva, pensaba que si el general Lee insistía en sus propósitos del desastre para Chile, o sea, insistía en sus propósitos, el desastre para Chile era inevitable. Solo tenía una esperanza, que recapacitara por el bien de la patria y la Fuerza Aérea. Por un momento incluso llegué a pensar que todo lo que había expuesto en el Consejo lo había dicho solo para aprobarme, es decir, para comprobar si se le informaba o no al general Pinochet. Resulta que después el general Lee dio una entrevista en un diario italiano y el general Lee hablaba de que el Chile tenía que volver a un gobierno democrático y que en este gobierno democrático tenía que retomarse el poder a través de presidentes elegidos o algo así. Y el punto es que esta entrevista va a significar que Pinochet pida la renuncia a Lee, porque la situación era muy grave. Pero dice Matei que esto no fue al azar, que Matei realizó esta entrevista con el objetivo de desestabilizar al gobierno. O sea, apuntaban a que con esta entrevista la gente viera que había un general que no estaba de acuerdo con la situación que se vivía en Chile y por lo tanto la gente, los políticos y los militares que están en contra de Pinochet lograran unirse para sacar a Pinochet del gobierno. Eso era lo que esperaba. Y sin embargo, eso no sucedió. Y esto generó una cadena de consecuencias muy rápida, en muy breve tiempo, que consistió en varios llamados de teléfono indicando que, llamándose cuál iba a ser la reacción, qué iba a suceder, y en esos llamados de teléfonos llaman a Matei indicándole si él estaría dispuesto a asumir la comandancia de la Fuerza Aérea. En la página 266 dice: me llamaron para que me presentara de inmediato en la comandancia en jefe del ejército por orden del presidente. ¿Qué sintió en ese momento? Que los dados estaban echados y que enfrentaría como hombre lo que viniera. ¿Cómo fue la conversación con el presidente? Llegando allá me hicieron pasar de inmediato. El general Pinochet estaba como un toro y entregándome un documento me dijo: Matei, la Junta destituyó al general Lee y lo ha nombrado comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y miembro de la Junta de Gobierno. Proceda a asumir el mando de su institución. El general Lee declaró en una oportunidad que usted estaba haciendo antesala mientras la Junta hablaba con él. Lo siento, pero no es así. Como les decía, yo estaba en mi oficina del Ministerio de Salud conversando con el doctor Quisney cuando sonó el citófono presidencial y me llamaron. Llegando al Ministerio de Defensa, entré al despacho del general Pinochet y estaba el almirante Merino y el general Mendoza. Las caras no eran alegres, ni mucho menos. Fue ahí cuando el general Pinochet me entregó el decreto supremo firmado por los otros miembros de la Junta. Ya estaba hecho todo el papeleo cuando yo llegué. Por su parte, el general Pinochet ha señalado que cuando lo llamó por teléfono le dio 5 minutos para que usted pensara si aceptaba o no el cargo. Ahí a mi amigo le falló la memoria. La cosa fue parecida, pero no exacta. Y lo recuerdo muy bien porque soy el afectado y porque era un tema de mucha importancia para mí, más que para él en todo caso. No, aquí no me dieron 5 minutos para pensar, ni 5 segundos. Me entregaron el decreto y yo dije, conforme, muy bien, y se acabó la cosa. Hasta ahí, hasta cuando dice se acabó la cosa. Ahí vamos a dejar la primera parte, o segunda parte, o esta sección de este libro, por el hecho de que después se extiende todo lo que ocurrió durante su presencia en la Junta militar. Y por eso mismo eso lo vamos a dejar para otra parte en este libro que se llama Matei, mi testimonio. Bien, entonces ahí va a quedar esto. Esperemos pueda leer pronto esta segunda parte y para presentarles después el video de esta interesante historia que ocurre dentro de la Junta Militar durante la dictadura o el gobierno militar. Espero que se encuentren muy bien. Adiós.